Hola, ya estamos en vivo, Hola. ya estamos en vivo. Un tema atorado. Ay, sí. Un tema atorado, un tema que se me repite, una situación que ya le busqué por todos lados y de pronto o no la puedo resolver o la resuelvo y vuelve a suceder. Estas cosas nos suelen pasar y hoy vamos a platicar, Vero de la Piedra y yo, Angélica Montoya, acerca de esto que es cuando un tema lo tenemos atorado, se nos repite una y otra vez. ¿Cómo estás, Verito? Muy bien, gracias. Feliz de estar contigo hoy, Angie. Y bueno, pues eso que estás diciendo es algo que le pasa a muchas personas constantemente. Nos pasa, claro que me incluyo, por supuesto. Y bueno, es algo que hay que mirar por qué es esta repetición, para qué, y qué es lo que podemos sacar como información desde todo nuestro sistema y poderlo de alguna manera sanar. Sabemos que tenemos muchas técnicas que nos pueden ayudar a esto, pero en específico, en una visión sistémica, es algo como que te ayuda en una apuesta como a mirar lo que hay. Bert Hellinger le llamaba la segunda mirada, y a partir de que tú reconoces o miras el conflicto de alguna manera, lo puedes trabajar mucho mejor en terapia o en alguna otra técnica que hay por ahí, pero definitivamente sí se puede llegar en una constelación hasta la solución. Y bueno, yo lo he visto mucho en constelaciones, Angie, cuando trabajamos estos temas, hay resonancia. Hay una resonancia inmediata en tu vida y en todo lo que te rodea, y hay situaciones que empiezan a cambiar mágicamente de alguna manera porque a nivel alma ya pudiste resolver. Sí, bueno, un poco la idea justamente de que platicáramos hoy de este tema contigo es que hay muchos puntos de vista, muchas formas de solucionar estas situaciones y bueno, tú nos vas a hacer favor de regalarnos cómo desde constelaciones familiares, cómo desde esta práctica, desde esta técnica de Bert Hellinger, se puede abordar. Hay muchas formas de abordar estas situaciones. Yo quisiera comenzar hablando un poco en general de qué sucede con esto. ¿Por qué realmente una situación de pronto no la podemos resolver o se nos repite, ¿no? Desde mi perspectiva, y ahora nos compartes cómo lo aborda constelaciones familiares. Desde mi perspectiva, muchas veces cuando tenemos un tema atorado en cualquier situación, donde no lo podemos resolver o hacemos muchas cosas y aún así no se resuelve, o sí se resuelve en el momento, pero regresa con una circunstancia similar y otra vez se me presenta esta situación. Y entonces buscamos formas de resolver este tema y acudimos a todo lo que tenemos en nuestras manos. Claro. Siempre todos tenemos muchas formas de resolver situaciones. De hecho, nos puede llegar a suceder que podemos ser magníficos resolutores de situaciones en muchos aspectos de nuestra vida, o incluso pueden buscarnos otras personas para decirnos: es que siempre tienes una visión muy clara, siempre me ayudas, ¿tú qué harías en este caso? Y podemos tener verdaderamente una facilidad incluso de resolver situaciones propias o de amigos, de familiares, y de pronto hay uno en particular que justo esa es la que no podemos resolver. Desde mi perspectiva, esto es multifactorial. Sucede que una situación no tiene una causa única en general. A mí me gusta mucho cómo aborda Bert Hellinger las situaciones en general. Para quienes no lo conozcan, Bert Hellinger es el padre de las constelaciones y se basa en decir que todo es sistémico. Entonces, a mí me encanta partir de esa base. Sistema es algo que está compuesto de varias partes. Por supuesto. Entonces, una situación está compuesta de varias partes.
Es decir, hay varias causas, hay varias situaciones que pueden generar que algo esté sucediendo de esta manera en mi vida. ¿Cómo es? Regálanos un poquito de información. ¿Cómo es que se aborda desde constelaciones? ¿Cuál es el punto de vista? ¿Cómo se hace desde las constelaciones? Las personas que jamás hayan hecho una constelación y nos estén haciendo el favor de acompañarnos ahora, o las personas que sí la hayan hecho, pero que no nos haya quedado muy claro, ¿cómo lo abordamos? Yo llego, digamos, y te digo, Berito, tengo una situación repetitiva, fíjate que me pasa más de una vez esto o me está sucediendo esto. ¿Cómo se haría en una constelación? En primer lugar, cuando llegas a una constelación no es coincidencia. Es el momento exacto en el que tu alma ya está pidiendo a gritos que se resuelva en el sistema completo un conflicto que ahí está. Y con sistema te refieres a toda la familia. A todo el sistema familiar. El sistema familiar es abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hasta 7 generaciones hasta arriba. Quiero decirte que en todas las familias existen secretos familiares, existe despojo, existen muertes tempranas, suicidios, homicidios, abortos. Son temas que... Eso que dices, Vero, perdón, generalmente creemos que esos temas de la familia son como solo en mi familia ha pasado este tipo de cosas. Y todas las familias de verdad son unos temas, una historia que podría hacerse una película. Exactamente, y bueno, tú nada más ves una película de aquella época y dices, bueno, todo eso que está ahí, de alguna manera el alma lo va heredando. Es que hay muchas dudas acerca de esto, pero así como heredas el color de ojos del abuelo o de la bisabuela, puedes heredar una tristeza profunda si tu bisabuela perdió a un hijo, un bebé, o estos dolores que se van quedando como implantados en el alma del sistema, y entonces se va repitiendo y se va repitiendo y se va de una manera, aunque usted no lo crea, pero de alguna manera vamos tomando. Yo en un momento dado puedo ser aquel que expíe en todo el sistema un tema que ya le toca a la familia resolver. Y entonces, te refieres que sane, con expíe te refieres a yo lo vivo para sanarlo de alguna manera. Somos agentes de cambio en esta generación. Y entonces en el momento en que tú lo miras, lo tomas, lo honras y lo agradeces, en ese momento tú puedes liberar a toda tu descendencia de estos temas y que ya no sigan permeando. Obviamente lo tenemos que hacer a un nivel consciente y cuando te toca estar en una constelación y estás ahí, si te preguntas qué haces ahí, es porque el sistema ya te está diciendo, por favor, trabájalo, es momento de liberarnos de este tema. Y entonces, en una apuesta, porque así le podemos llamar, en un campo mórfico con personas, que se puede hacer ya sea presencial o en Zoom con muñecos, pero ahí puedes ir acomodando las piezas exactamente donde tú puedas ver el conflicto. Bert Hellinger le llamaba la segunda mirada. Esta segunda mirada, solamente por mirar, se sana en gran parte y es importante que se vaya continuando de alguna manera. ¿Cómo saber cuando alguien está listo? Cuando toca emoción, cuando está ahí y toca emoción, tú te das cuenta que ya es el momento, ya puedes entrarle más como consteladora y puedes guiarlo hacia la solución. Y también es importante decirte que cuando estamos en grupo, todo el grupo entra en el mood. O sea, luego se siente una energía que todo el mundo está entrando en el sistema, porque en una constelación se trabaja 3 niveles. Trabaja el consultante, ¿no? Que es el que está trabajando. Trabajan los representantes, porque bueno, los que no sepan, siempre hay representantes, hay personas ahí que pueden representar a tu mamá, a tu papá, algún dolor, algún síntoma, depende de cómo se vaya desarrollando la constelación. Y en tercer lugar, trabajan todas aquellas personas que están presentes y de alguna manera están mirando y ya están trabajando en ellas también. Entonces, es una sanación para todos los que están ahí. De alguna manera es un regalo, porque a lo mejor te tocaba trabajar algo a cualquiera de los 3 niveles y en un momento dado, a la hora de mirar, ya puedes llevarte el conflicto
sabiendo con conciencia qué es lo que es la dinámica oculta, que así se llama, la dinámica oculta, y entonces ya la puedes llevar al nivel de trabajo, al nivel de solucionarla de otra manera. Hoy estaba platicando con Angie en la mañana y me decía, constélalo ya, córrele mañana, el lunes, y el martes te vas a no sé dónde, y el miércoles te vas con Natalia, y el viernes te vas con Javiedo, y el no sé qué con Carmen. O sea, es que es así. Cuando te subes al tren, no te bajas. O sea, hay que encontrar la solución y la vida te va poniendo las terapias, las personas, para que tú vayas trabajando el tema y el conflicto. Claro, hay varias cosas que quiero decir con respecto a lo que dices. La primera es, tocas el tema de que a veces no nos explicamos cómo es que puedo traer la tristeza del bisabuelo o el fraude de la tatarabuela o el abandono del tío o no, el excluido, que ni siquiera del excluido, alguna situación de 7 generaciones, 6, 5, 3 atrás que ni siquiera sé que existió. La historia se pierde. En el hecho, en la vida cotidiana, tú dices, vamos a suponer el tema de fraude. ¿Por qué he vivido fraude una y otra vez? Ya sea un fraude económico o sentirme defraudada de las personas en más de una ocasión y es un tema repetitivo. Entonces, ¿cómo es? Primero que me voy a enterar que mi tatarabuelo defraudó o fue defraudado. Exacto. Y además de cómo me voy a enterar, ¿y yo qué? ¿Yo por qué tendría que traer esa información o eso? Porque cuando se escucha es que esa es información del alma, suena tan etéreo que puede llegar a ser confuso. No increíble, más bien como que puede haber mucho escepticismo con respecto a esto. Y aquí sí me gustaría compartir algo con quienes nos hacen favor de vernos, que es esto, todo lo que una persona, vamos a poner este ejemplo, el bisabuelo es defraudado o defrauda, ¿no? Entonces el shock, el trauma, el sentir con este fraude, el dejar a su familia sin comer, por ejemplo, la angustia de haber sido señalado, pues tal vez por tonto en el lugar en donde vivía, etcétera. Todo lo que ese abuelo vive es una información que él va recopilando, es su sentir, son sus pensamientos y eso se va recopilando en ese abuelo. ¿En dónde se recopila? En el ADN. En los telómeros celulares y en el ADN hay información. Esa información se pasa, igual que se pasa la forma de sus ojos o la forma de su nariz, es decir, características físicas, es más, forma de reírnos, movimientos incluso, etcétera, es información física. De la misma manera se pasa esa información a su hijo y a la siguiente generación y a las venideras. Entonces, claramente sí hay una razón de ser de que esa información esté en nosotros. Aunado a lo anterior, no solo es que la información esté en nosotros, sino, ¿y ahora cómo voy a saber que eso está ahí? Y la manera de saber que eso está ahí es lo que sucede en mi vida. Si hoy estoy viviendo recurrentemente, un tema de fraude, sé que hay una historia de fraude o una información de fraude en mí. Una de las maneras que tenemos para encontrar en dónde está es las constelaciones, porque entonces nosotros llegamos, por ejemplo, con Vero y le decimos, Verito, va una o van dos o van 10 veces. Y está este tema recurrente en mi vida, o bien lo estoy viviendo ahora de manera muy importante. ¿Qué hago? Entonces Vero hace la constelación, como dice ella, ya sea con muñecos, ya sea con personas, y ahí aparece. Yo la primera vez que fui a una constelación familiar hace muchísimos años, claramente yo decía, no, esto no alcanzo a entender esto que decías de los representantes, ¿no? ¿Por qué suponiendo, no es mi historia, ¿no? Pero ¿por qué suponiendo este hombre viene a representar
a mi tatarabuelo 3 generaciones atrás que defraudaron, ¿de dónde sabe? ¿Cómo le hace? ¿O por qué esta persona viene a representar con quien estoy viviendo el tema del fraude ahora, ¿no? Y viene a ser mi socio o viene a ser mi amiga de quien me siento defraudada. ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? Y lo que descubre Hellinger es cómo esta información es como si se transmitiera a la persona, al muñeco, y de pronto esta información toma vida, empieza a ser visible. Es muy impresionante. ¿Qué te puedo yo decir, verdad, Verito? Es muy impresionante. Yo creo que los consteladores tenemos la habilidad, pues no sé si decirte es una habilidad, pero la información llega de alguna manera, y cuando la proyectas y cuando la transmites a tu consultante, te das cuenta que te dice sí, eso sí, y entonces empiezas a ligar. Los consteladores tenemos como esta práctica, como de estar muy conectados con el consultante te va reportando historias que no deben de ser muy largas, porque la historia muy larga te va perdiendo, tienen que ser historias como muy concretas, y entonces ya sabes, pues aquí hay aborto, o aquí hay un accidente trágico, o aquí hay un fraude, como tú dices, ¿no? Generalmente cuando existe un fraude, hay víctimas y hay perpetradores. Hay gente que vivió el dolor de ser despojado. Así y entonces... Y también el dolor de despojar, porque fíjate, muchas veces creemos que solo el que lo como, entre comillas, víctima fue quien sufrió, y no es real. Muchas veces, en su mayoría, podría yo atreverme a decir, si no es que tal vez en todas, también el perpetrador sufre, siente, tiene una consecuencia, todo aquí es ley de causa-efecto. Entonces, aunque sea culpita. Yo creo que muchas veces, mucho más que culpa, incluso ese remordimiento, decían en alguna empresa que trabajé algún día que no había almohada más suave que la conciencia tranquila. Claro. ¿No? No solo la culpa, sino también, o el remordimiento, sino también, pues, los efectos, porque la energía se mueve, entonces yo causo algo y esa causa va a ser un efecto y ese efecto va a ser causa de algo nuevamente. Y hay veces, ¿no?, que, Angie, hay veces que se obtienen dinero, se obtiene riqueza a través del dolor de otros. Sí. Y eso es durísimo. Eso es durísimo, porque en el momento en que te das cuenta que tienes todos estos actores, a lo mejor económicos, y ves que en la familia hubo un despojo con dolor, pues es esta manera de sanarlo de una manera visible, porque tú estás representando igual, en un momento dado puedes expiar, como decíamos, ¿no? Como es la solución, como solucionar, como si vivieras esta parte de la víctima, o puedes estar en la parte del perpetrador, como tú lo dices. Pero para sanar esto, hay que mirar de dónde viene y regresarlo. Es que es algo maravilloso cuando tú llevas una carga y entonces la llevas cargando a un nivel esotérico, porque ni siquiera lo estás mirando, pero estás cargando a una carga que no te pertenece. Y literal la tomas, la regresas a quien le pertenece, ¿no? Puede ser tu abuelo, ¿no? O sea, se la regresas y le dices, gracias, yo con esto voy a hacer algo diferente y dame permiso, porque tú eres grande y yo soy chica. Dame el permiso de que yo pueda hacer algo diferente con esto. Y es honrar, porque las historias, sin nada de juicio, Angie, en esto no puedes tener ni una gota de juicio, porque las historias solo fueron así, sin juicio. Es nada más entregarle al sistema algo que a ti no te pertenece, que te rebasa, como dice el tema de hoy. ¿Qué te rebasa? ¿Qué tema te rebasa? Ese tema lo descubres, lo miras, lo tomas, sientes la carga, la regresas y a la hora de regresarla, se libera. Por supuesto, fíjate que desde el punto de vista, porque el chiste es como ya, una vez que ya está integrado en ti, que ya sientes, porque el cuerpo lo siente de una manera de descanso, sientes los representantes, pero se me quitó una roca de la espalda.
solo con mirar esto, ¿no? Esa carga ya la entregaste, entonces solo hay que decir, ya lo hice, entonces ahora me volteo hacia lo nuevo, hacia lo que me espera, hacia vivirlo de una manera diferente y ¡pum! Se disuelve. He visto cosas mágicas y de verdad a mí es un trabajo que me apasiona de ver los cambios en las personas cuando hacen una constelación con profundidad. Claro, te iba a comentar que la descodificación biológica de las enfermedades, que es la nueva medicina germánica, que es todo este estudio del doctor Rick Hammer y todo este estudio de Fletcher y otras personas que abordan la enfermedad desde otra perspectiva, sin adentrarnos mucho en esto de lo que es la descodificación biológica, pues la hizo descodificar, es decir, encontrar qué hay, está codificado, está oculto, no sabemos qué es. Y entonces se utiliza muchísimo la psicogenealogía, que es exactamente lo mismo, ¿no? Si viene de un ancestro, entonces encontremos cómo está esa situación ancestral y resolvámosla. Mucho la biodescodificación lo que hace es el mismo principio, es yo veo de dónde viene esto, porque al yo verlo me hago consciente. Y entonces, esto abordando desde la perspectiva de las enfermedades, ¿no? En el momento en el que yo estoy consciente de qué está generando, cuál es la causa de esta enfermedad, mi sola conciencia acerca de esto hace la resolución del conflicto a nivel biológico en mi cerebro y entonces entro en la etapa de resolución y bueno, ahí ya físicamente se genera edema y es un momento de resolución totalmente y la enfermedad se remite, deja de estar la causa principal. Con esto quiero decir, hay multiplicidad de formas. Decías que en la mañana platicábamos acerca de, encontramos un tema, entonces veamos todas las formas de abordar ese tema, un tema en particular. Veamos, finalmente, algo que siempre me gusta recordar es que la energía está definida como la información en movimiento. La energía es información en movimiento. Entonces, cuando hablamos de algo energético, son todas las formas de información que puede haber y que están en una dinámica dentro de mí. Entonces, si yo tengo una situación en particular, a veces pareciera casi increíble y para quien puede llegar a tener cierto grado de escepticismo, por eso a mí me gusta muchísimo explicar la base científica de las cosas a veces, ¿no? Puede tener que ver lo que me está sucediendo con un área geográfica sobre la cual duermo o sobre la cual está mi casa, una interferencia energética de la energía de la Tierra que existe tal cual que existen aparatos que la miden. Entonces, rápidamente pido a Nati, pido a Javiedo, por favor ayúdenme con la parte de la sanación de la geobiología, chequen mi casa. Pido a Vero, constélame. Pido a Carmen, ¿no? En este equipo maravilloso que formamos, ¿qué información hay en mi numerología que me está diciendo, según las fechas de nacimiento, el año en el que estoy transitando, yo qué sé? Tenemos tantas formas de ver, porque como bien dice Hellinger, como bien dice la biodescodificación, como bien también yo desde Vivanta hago el proceso, lo primero es darme cuenta del elefante que está en mi sala. Puedo saber el efecto que está causando esto, ¿no? Suponiendo en este ejemplo de un fraude, puedo saber el efecto, me siento defraudada por alguien o estoy viviendo un fraude económico. Sí, ahí veo. Lo que no estoy viendo, mirando, sabiendo, entendiendo es, ¿y esto por qué?
Y muchas veces todo tipo de formas de sanación y terapias integrativas, que es lo que nosotros hacemos con las salas del alma, todos los profesionales, encontramos la manera de sí saber cómo ver, de sí poder encontrar la causa, de sí poder llegar al origen, porque en el origen de esta situación realmente viene la sanación y viene la trascendencia del tema para que no se repita. Exacto. Porque entonces la situación es, tal vez en este momento resuelvo la situación que estoy viviendo ahora, pero si yo no me voy a la causa, esto va a volver a suceder, sea una situación o sea una enfermedad, porque sucede también exactamente de la misma manera con las enfermedades. Entonces, el punto que a mí me parece más importante es, cuando algo me está sucediendo en mi vida, soy la única persona capaz y responsable de resolverlo. ¿Cómo? Allegándome de todo lo que se requiera. Yo siempre digo, algo funciona cuando funciona. Entonces, hasta en tanto no esté resuelto, mi realidad es que no está resuelto. Y lo demás es lo de menos. Sí, tantas claro. formas que hay para resolverlo, las terapias integrativas grandiosas, lo que logran es ver una visión sistémica, todas las posibles causas que confluyen para que algo esté dándose de esta manera, pero sobre todo, cómo verdaderamente lo puedo solucionar de raíz. Por supuesto, Angie, pero yo creo que, híjole, es que yo digo que cuando te llega el dolor de algo, porque muchas veces a través del dolor, o sea, cuando ya te está doliendo algo así que, híjole, de veras, una separación, tantas cosas que pasan en la vida, ¿no? Este dolor profundo es lo que a veces hace que nos movamos hacia un lugar u otro, o que estemos decididas allá no transitar a lo mejor una depresión o cosas que nos pueden llevar a cuestionarnos, ¿qué puedo hacer para ya no estar de esta manera y en esta situación? Muchas veces se requiere de voluntad, muchas veces se requiere de conciencia y muchas veces se requiere de estas ganas de verdad solucionar el problema de raíz, como tú lo estás diciendo. De verdad estar consciente de todas estas herramientas con las cuales que están con la sala del alma, que yo se las quiero de veras recomendar, y de verdad salir, o sea, poder salir de alguna manera saludable a la vida, de una manera diferente. No quiere decir que no te puedan pasar otras cosas, pero ya encontraste el camino cómo resolviste una, y ya encontraste el camino de resolver la siguiente, y entonces vas teniendo más conciencia y de verdad creo que la vida es totalmente diferente cuando tenemos un camino así y que tengas este soporte, ¿no? Este soporte de como nosotros que estamos en Ponerlas del Alma, que estamos aportando a los demás este sostén, esta forma, cualquiera de las técnicas que elijas te van a servir definitivamente en el proceso por el que estás pasando, la que más te suene, la que más te resuene, y de verdad estamos aquí para ti cuando tú lo desees. ¿Verdad, Angie? Es grandioso lo que dices, mi querida Vero. Alguna vez, no hace mucho, escuchaba que a una persona muy escéptica que decía es que hay tanto positivismo que es enfermizo. Las técnicas te venden soluciones mágicas. Y para mí es muy importante, pero fundamental, reiterar, esto no son soluciones mágicas esotéricas porque a alguien se le ocurrieron, son puntos de vista. Ay, no, sí, son estudios, experiencia, manejos del cuerpo físico, de todo lo que hay dentro del cuerpo físico, incluso canales energéticos, que esto es conocimiento y sabiduría ancestral, como lo fueron los meridianos, la acupuntura, todo este conocimiento oriental,
todo lo que es también ancestral aquí, lo que ha sido la sabiduría chamánica, es decir, de los sabios de los pueblos originarios, cómo funciona nuestro cuerpo al día de hoy. Las terapias integrativas son resolver desde muchos puntos de vista, no es algo nada más de querernos hacer a la idea de que esto puede ser bonito verlo desde otro punto de vista, ni tampoco atentar ante ninguna lógica, ni razonamiento, ni ciencia incluso. Es darnos la oportunidad de ver todo lo que puede generar una situación en mi vida o una enfermedad. Y bueno, para eso habemos personas que realmente estamos muy comprometidas con un estudio profundo, con una experiencia, con una congruencia de haberlo hecho nosotros mismos, de ver, de entender, de resolver, de transformar, de trascender temas en nosotros mismos y acompañar a otras personas a hacerlo. Y desde ahí es desde donde nos acercamos a las personas que nos permiten acompañarlas. Pues yo quiero de mi corazón, se nos acaba el tiempo. Nos encanta siempre platicar, siempre es maravilloso. Yo te agradezco, yo sé que este tema es tan largo que nos daría para muchísimo, pero quiero agradecerte haber compartido este día y estos puntos de vista que nos das tan enriquecedores en esta ocasión, Berito. Gracias, Angie. Yo también estoy feliz de convivir contigo en estas conversaciones. La verdad las amo. Y de verdad a todos los que los están viendo les sugiero que entren a nuestra página, al Instagram, a Facebook, en Con las Alas del Alma. No se van a arrepentir de todo lo que van a encontrar ahí. Y todas estas técnicas que hemos hablado, Angie y yo, ahí están a sus órdenes y solamente tienen que contactarnos y ahí estamos para ustedes. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos escribieron. Dios los bendiga y que tengan un extraordinario domingo. De la misma manera, gracias infinitas a quienes nos están viendo en vivo y a quienes nos verán en diferido, todo nuestro amor, porque desde ese lugar, desde el amor incondicional, desde el conocimiento, desde el compromiso con el bienestar, es que nosotros en Con las Alas del Alma hacemos esto. Tengan un grandioso domingo. Gracias. Y les enviamos besos y nuestro amor de corazón a corazón. Gracias, Berito. Bye, cuídense mucho. Bye. Bye.